Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del sexto epígrafe de nuestro tercer bloque, los Austrias del siglo XVII, el gobierno de Validos, la crisis de 1640. En este apartado vamos a tratar los conocidos como los Austrias menores, que son Felipe III, Felipe IV y Carlos II, con los cuales la monarquía hispánica va a entrar en una gran decadencia, en gran medida por la debilidad de estos reyes, que van a ir dejando el gobierno en manos de personas de su confianza conocidas como validos, que van a ser el centro de grandes conspiraciones y grandes intrigas en la corte, personas muy ambiciosas, con diferentes habilidades para el gobierno, especialmente destacó el conde duque de Olivares, pero todos ellos tendrían una gran oposición popular y de las clases nobles que estaban desplazando. Será una época de gran pobreza, de grandísima desigualdad entre las clases más pudientes y las clases más populares, que contrastará sin embargo con la extraordinaria riqueza cultural que dará a España algunos de sus más grandes escritores en todos los géneros, pintores, arquitectos, escultores, extraordinarios representantes de las artes, pero también de un desarrollo de la economía, del derecho, de la política, que sentará las bases del mundo que conocemos actualmente. Llegando, por supuesto, a los grandes genios en sus respectivas áreas de Velázquez y de Cervantes, que retrataron su época con una nobleza, con una visión sublime, natural y eterna, inalcanzada hasta ese momento e incomparable desde entonces. Por lo tanto, el siglo XVII se caracteriza como un periodo de decadencia en el cual los Austrias menores, reyes débiles, dejan su gobierno en manos de validos, que serán personas de confianza sin un cargo oficial en las estructuras de gobierno, que llevarán su ambición a grandes extremos para acumular cada vez más poder y que les granjeará el rechazo de gran parte de la sociedad, desde la población, que les culpaba a ellos de la crisis que estaban viviendo, hasta las élites, que se sentían desplazados por estas personas recién llegadas. Además, la distancia entre el rey y el reino va a ser cada vez mayor, porque la cabeza visible de la monarquía ya no va a ser el rey directamente, sino que van a ser estos validos. Será esta última etapa la de la Casa de Austria y del Imperio Español, es decir, los Austrias, la dinastía de los Habsburgo que hemos visto que empezaba con Carlos I, terminará con Carlos II y también será el final del Imperio Español, que se irá progresivamente disgregando, aunque no terminará todavía. El primero de los Austrias menores, Felipe III, será un gran ejemplo de estos reyes con escasa voluntad y escasos deseos de gobernar, que van a dejar el poder de la monarquía en manos de un valido, en este caso el duque de Lerma, que conspirará para aumentar su poder y sus riquezas, especulará con los bienes del reino, de hecho moverá la capital a Valladolid para dejarla más cerca de sus territorios, lo cual hará que tenga grandísima oposición y finalmente quieran acabar con él. Precisamente adoptó los hábitos de cardenal para librarse de mayores castigos. Por eso comenzaron a surgir coplas populares en su contra, como la que tenemos aquí. En la época de Felipe III nos encontramos con un periodo de paz llamado la Pax Hispánica, un momento de calma en los conflictos exteriores muy importante, que sin embargo no va a ser visto como algo necesariamente positivo por el propio rey Felipe III, ya que seguía vigente esta visión medieval, esta visión caballeresca del rey guerrero que demostraba su grandeza venciendo en las batallas, igual que había hecho su abuelo Carlos I. Por ello, en función de la opinión de algunos historiadores, para reforzar su poder en la historia, va a llevar a cabo una medida drástica que se había estado postergando hasta entonces, que sería la expulsión de los moriscos en el año 1609. Los moriscos eran población
de origen musulmán, pero que eran cristianos, o al menos en teoría. Mantenían la religión cristiana, aunque privadamente muchos seguían teniendo su religión musulmana. Mantenían sus costumbres, sus vestimentas y en secreto su religión, a pesar de que habían sido forzados a convertirse. Ya hemos visto el primero en 1502. Se ocuparían de la agricultura, fundamentalmente con gran desarrollo del regadío, herencia de estos avances de Al-Ándalus, con lo cual eran una parte importante de los beneficios del país. Sin embargo, en 1609, con Felipe III, se decreta su expulsión de unos 300.000, algunos hablan de 500.000 moriscos de los reinos de Aragón, Valencia y Murcia, con lo cual se consigue efectivamente la unidad religiosa tan ansiada por los reyes de la monarquía hispánica. Toda la población va a ser cristiana, ya se ha expulsado a los judíos, la Inquisición se ocupa de los conversos y los moriscos han sido finalmente expulsados, pero supone un grave problema demográfico y económico, porque se abandonan estas huertas de gran importancia económica y sobre todo se pierde una gran cantidad de población. Tened en cuenta que en esta época Castilla tenía unos 7 millones de habitantes, con lo cual perder a 300.000 personas, aunque muchas fueran aragonesas, va a ser un golpe muy grave. A continuación vendría Felipe IV, hijo del anterior, que igualmente dejará su poder en manos de un válido, el conde-duque de Olivares. Esta va a ser una época en la cual la crisis va a golpear muy fuertemente. Durante el reinado de Felipe IV hubo 44 años de guerra, fue una guerra continua con diferentes enemigos, además de sucesivas bancarrotas, una crisis climática muy importante, una crisis generalizada de la agricultura, epidemias, etcétera, etcétera. Con lo cual el reino va a sufrir. De hecho, el propio Palacio del Rey, que se construye en esta época, el Palacio del Buen Retiro, va a ser criticado por las potencias extranjeras porque estaba construido con materiales sencillos, con materiales pobres, ya que la riqueza del reino no podía dedicarle más. El poco afán pacificador de Felipe IV se verá en 1621 cuando sube al poder, año en el cual termina la Guerra de los 12 años contra los Países Bajos, contra las Provincias Unidas. El rey prefiere no continuar con la tregua, sino retomar la guerra, con lo cual entrará en una serie de conflictos europeos que será la Guerra de los 30 años. En esto estará impulsado por el conde-duque de Olivares, que será un político muy ambicioso cuyo objetivo va a ser reforzar el poder del rey y mantener el poder y el prestigio de la monarquía hispánica en el exterior, en el ámbito internacional. Para ello, la herramienta que utilizará serían las diferentes guerras europeas que acarreará una serie continuada de conflictos y enormes gastos para la monarquía. En primer lugar, el conde-duque de Olivares era consciente de que la debilidad del rey era la división que existía entre los diferentes territorios. En el testamento de Felipe II se puede ver cómo cada uno de los territorios es nombrado de manera independiente, porque en efecto eran diferentes territorios, cada uno con su legislación y sus fueros. Quien cargaba con el peso de estas continuas guerras era Castilla, y para ello el conde-duque de Olivares diseñará lo que se conoce como la Unión de Armas, el diseño de un plan general para toda la monarquía en el cual se intenta tener un ejército de 140.000 soldados de manera permanente, como una tropa de acción rápida para sofocar revueltas y defenderse de los ataques, haciendo que todos los territorios de la monarquía apoyen este ejército con tropas y con dinero. Y esto, por supuesto, va a hacer que estallen revueltas y protestas en todos los territorios. Por lo tanto, debido a los deseos del conde-duque de Olivares de conseguir una serie de reformas políticas y económicas con las cuales reforzar el poder del rey y
mantener el prestigio, la importancia de la monarquía hispánica, se van a llevar una serie de acciones que en realidad van a ser bastante costosas para España. En primer lugar, buscará la centralización, es decir, que desde Madrid se controle todo el territorio manteniendo las instituciones y las leyes castellanas, es decir, unificando políticamente a los diferentes territorios, eliminando todas estas particularidades que ya hemos visto que existían desde la Edad Media. El gran proyecto de 1625 va a ser la Unión de Armas, es decir, este ejército permanente mantenido por todos los reinos, en lugar de, como hasta entonces, solamente por Castilla. Y esto evidentemente va a suponer una grandísima oposición de los diferentes territorios, sobre todo los de la antigua Corona de Aragón, Aragón, Valencia y Cataluña, pero también oposición de Portugal, de Andalucía, de Vizcaya, etc. España entra en un enorme conflicto que llevaba en vigor en Europa desde 1618, entra en 1621, que será la Guerra de los 30 años, que sacudirá Europa hasta 1648, provocando una serie de profundas destrucciones de pueblos, de campos de cultivo, de descenso de la población, enorme aumento de la mortalidad, expansión de las epidemias, gravísima crisis económica que en general dejará arrasada prácticamente toda Europa. Y no solamente eso, sino que los grandes costos que tendrá esta guerra para las arcas de la monarquía, para la hacienda, van a hacer que estallen revueltas en los diferentes territorios, precisamente para protestar por este deseo del conde duque de que todos participaran en la defensa de la monarquía. Así que destacará, por supuesto, la de Cataluña y la de Portugal, pero se puede ver como en todos los territorios que no son Castilla e incluso en la propia Andalucía va a haber revueltas. Esto no es algo aislado, sino que es parte de un conjunto de crisis de todos los aspectos, empujadas por una crisis climática, que es lo que se conoce como la pequeña edad de hielo, que empeoró tremendamente las cosechas, estropeó la estructura económica de muchísimos países y llevó a revueltas, guerras, golpes de Estado y revoluciones en prácticamente todo el mundo, desde Irlanda hasta Japón. Por lo tanto, es lo que conocemos como la crisis de 1640, que será una crisis general de la monarquía. España entrará en la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, aunque España entra en 1621, y fundamentalmente sufrirá dos grandes conflictos, la rebelión de Cataluña y la secesión de Portugal, es decir, la separación de Portugal que se independiza efectivamente convirtiéndose en un reino independiente hasta la actualidad. Esto hará que se destituya al conde duque, aunque no cambiará profundamente la situación, y además habrá levantamientos en otros territorios, en todas las zonas periféricas de la monarquía, Andalucía, Aragón, Vizcaya, Nápoles y Sicilia. En primer lugar, la rivalidad contra Francia va a impulsar todavía más estos conflictos. Esto hace que Cataluña se convierta en campo de batalla y por lo tanto tengan que recaudarse allí impuestos especiales, se presiona para que cumplan la unión de armas que se habían negado a cumplir y se establecen tropas en este territorio, causando las protestas que suelen suponer porque las tropas requerían alimentación, requerían pertrechos, requerían vivir en las viviendas que ya estaban construidas en esos territorios, por lo tanto desplazando a las personas que allí vivían y provocaban conflictos, abusos, incluso crímenes en los territorios a los cuales estaban destinados. Esto llevará a que en 1640 se produzca una rebelión en Cataluña con la llegada de los segadores a Barcelona, que es el día del Corpus, que será lo que se conoce como el Corpus de Sangre, durante el cual el propio virrey de, de Barcelona, Santa Coloma, será asesinado, así como muchos otros nobles.
Por lo tanto, debido a la guerra contra Francia, aumentan las presiones sobre Cataluña, con lo cual llega un momento en el que se consideran inaguantables y acaban rebelándose. Será la rebelión de los segadores, el día del Corpus, por eso se conoce como el Corpus de Sangre, asesinando a Santa Coloma, el virrey, y será una rebelión generalizada con apoyo francés, hasta el punto que los propios catalanes nombran a Luis XIII conde de Barcelona, que se convierte durante unos años en líder de Cataluña, al fin y al cabo, que quedará independiente durante 12 años, hasta que en 1652 Felipe IV vuelve a tomar Barcelona recuperando Cataluña para la monarquía hispánica. Sin embargo, el otro gran conflicto va a ser el caso de Portugal, que se veía dejado de lado por la monarquía hispánica, consideraba que no estaban respetando sus intereses, se negará a cumplir la unión de armas y sobre todo verá que su importante imperio colonial, que ocupaba las costas americanas, africanas y asiáticas, está siendo progresivamente sustituido por los holandeses, que aprovechan esta debilidad para tomar diferentes territorios, fundando por ejemplo Nueva Ámsterdam, que después se convertirá en Nueva York, o tomando territorios como la Guayana o el Brasil, o territorios asiáticos y africanos. Esto hace que surja una rebelión en Portugal, también en este año 1640, en el cual el duque de Braganza, Juan IV, es proclamado rey de Portugal. Debido a que la monarquía hispánica estaba luchando en muchísimos frentes y sobre todo en el frente de Cataluña, que se consideraba prioritario, no hubo una reacción rápida contra los portugueses y para cuando se quiso intervenir ya era imposible devolverles a la monarquía, con lo cual lograron efectivamente que se hicieran independientes. De esta forma, por todos estos conflictos, el duque de Braganza se convertirá en rey de Portugal, adoptando el nombre de Juan IV, y tendrá, por supuesto, el apoyo de los enemigos de España, que serán Francia e Inglaterra. Sobre todo Inglaterra va a ser a partir de entonces un gran aliado de Portugal. España no podrá hacerle frente y 28 años más tarde, en 1668, se reconoce la independencia de Portugal, que desde entonces va a ser un país independiente. Finalmente, y a modo de conclusión, el último de los Austrias mayores será Carlos II, un monarca con unas gravísimas complicaciones físicas y psicológicas, graves problemas de carácter biológico, que dejará todo su gobierno en manos de grandes validos, entre ellos su propio hermanastro, Juan José de Austria, hijo bastardo de su padre, y que morirá sin herederos en el año 1700, dando origen a lo que se conoce como la Guerra de Sucesión Española, con el cual terminará la monarquía de los Austrias y subirán al poder los Borbones hasta el día de hoy. Será, por lo tanto, el último Austria que morirá sin herederos y dará origen a la Guerra de Sucesión Española, que de hecho veremos en cuestiones posteriores. Este es el final del epígrafe, así que muchas gracias por escucharlo y cualquier duda o consulta no dejéis de recurrir a mí. Muchas gracias.